Padre, te damos muchas gracias por el gran privilegio que tenemos al estar en torno a tu palabra y en este día, Señor, adorándote. Señor, gracias por rescatarnos del mundo. Gracias por mostrarnos tu palabra, tu verdad, tu luz. Y gracias también por traernos a una iglesia local, Señor, que por tu gracia también cuenta con un lugar donde podemos adorar tranquilamente, sin obstrucciones, sin que se nos obstaculice la adoración. Gracias porque aún en esta nación podemos adorarte, Señor, tranquilamente. Queremos agradecerte por eso y rogamos que tengamos corazones, Señor, agradecidos por tener estos privilegios y que nos concedas vivir a la altura de estos privilegios. Señor, te imploramos tu auxilio también ahora para exponernos debidamente a tu palabra, que ella sea tenida por nosotros como algo preciado, como lo que es la palabra de Dios. Y concédenos, Señor, que nuestros corazones se inclinen y se rindan delante de tu palabra. Y que, Padre amado, todos así salgamos bendecidos por ella. Te imploramos que tu Espíritu obre poderosamente en nuestras vidas hoy. Sé con los hermanos que aún no llegan, sé con los que no son hermanos, pero tú les traes hasta aquí para exponerse a tu palabra. Nosotros imploramos que tengas de ellos misericordia y los salves. En Cristo Jesús. Amén. Bien. No es un secreto ya que estamos estudiando el capítulo 21 de la confesión. Hicimos una pausa, podemos decir, el domingo pasado. Y aquello fue necesario, pero hoy vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 21 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Por eso les pido que vaya al capítulo 21 de la Confesión y busque el primer párrafo. Vamos a leer el primer párrafo otra vez para entrar o calentar los motores en relación a la enseñanza que estamos dando. Les recuerdo, vamos a ver hoy el párrafo 2, Dios mediante, pero vamos a leer el párrafo 1 porque hace 2 domingos que lo dimos y puede ser que no lo tengamos fresco. Dice así este primer párrafo del capítulo 21. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio. Puedes quitar el proyector, hermano. No lo vamos. Sí. Le voy a pedir a los que no tienen confesión que me escuchen bien. Y hoy vamos a la antigua. Disculpen, algunos estaban habituados que hubiera proyector y por eso no traían su confesión de fe. Bueno, los he mal acostumbrado quizás con el proyector. Es bueno que tengamos nuestra confesión y sigamos la clase por nuestra confesión también. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley. Voy a leer hasta allí porque quiero irles explicando poco a poco. Miren, recuerden, este capítulo trata, o el título del capítulo es de la libertad cristiana y la libertad de conciencia, ¿verdad? ¿En qué consiste la libertad cristiana? De eso se trata el primer párrafo. Y luego vamos a ver que el segundo nos va a hablar ya más de la libertad de conciencia, que es el párrafo que nos va a ocupar propiamente hoy. Ahora, ¿de qué se trata la libertad cristiana? A veces es una palabra que muchos usan para el libertinaje. Pero ¿en qué consiste la libertad cristiana? Algunos incluso dicen, el cristiano es libre de adorar como quiere. Como por ejemplo, lo bueno de la libertad es que nos dice en qué somos libres, pero se nos regula aquellas cosas de las cuales no somos libres de hacer lo que queramos.
Y vamos a ver en qué consiste esa libertad del cristiano. ¿Es libertad para hacer lo que quiere? ¿Es libertad para ahora conducirse de la manera que a él le plazca? Vamos a ver que no es así. Dice así: la libertad que Cristo ha comprado, y ya ahí se nos está enseñando de dónde procede la libertad, es una compra de Cristo, para los creyentes bajo el Evangelio, consiste en su liberación de la culpa del pecado. Primera libertad, son libres. Los niños tienen que hacer silencio, todos los niños tienen que hacer silencio. Estamos en la clase donde se está enseñando la palabra de Dios. Entonces, la libertad de la culpa del pecado, ¿verdad? Todo creyente debe saber que ya no tiene culpa por el pecado. Todo creyente debe saber es que ningún pecado le va a condenar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios dio a su propio Hijo por nosotros, nadie nos acusará, porque ya el pecado no nos puede condenar, porque Cristo ya sufrió la condena por nosotros. Primero, culpa del pecado, pero también de la ira condenatoria de Dios. ¿Por qué? Jesús llevó toda la ira de Dios sobre sí. Ya no hay ira con nosotros. Cristo la llevó. Pero también del rigor y de la maldición de la ley. La ley en sí conlleva maldición, conlleva un rigor que cumplir, y si no lo cumples, la ley misma te condena. Ahora, el cristiano es libre de eso. ¿Por qué? Porque Cristo nuevamente cumplió perfectamente la ley en lugar de nosotros. Ahora, dicen los autores de la confesión: y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? Bueno, es que el cristiano también ha sido liberado del poder que tiene el pecado sobre las personas no cristianas. Una persona no cristiana, por mucho que se esfuerce, no va a poder comportarse como un cristiano, por mucho que se esfuerce. Yo recuerdo, en alguna etapa de mi vida, y disculpen porque últimamente me he estado poniendo demasiados ejemplos, pero no es un asunto de exaltar la persona, es un asunto del mejor ejemplo que puedo dar. Además, por mucho tiempo dejé de hablar de mi ejemplo, quizás por ciertos criterios que había escuchado de que, bueno, no hay que hablar tanto de uno mismo, pero luego uno ponerse a la lectura de los puritanos, a la lectura de los continuadores de los puritanos, de Spurgeon y demás, y después incluso de otros teólogos como R.C. Sproul, donde constantemente están hablando de la obra que Dios hizo en ellos y se ponen como ejemplo. Yo me he dado cuenta que esto que últimamente había escuchado yo es una mala enseñanza, y que no hay nada malo en exaltar la obra que Dios ha hecho en una persona. Y la obra que Dios ha hecho en mí no se puede negar, y yo recordarla me hace muy bien también. Entonces, si les sirve de algo, yo recuerdo que en una cierta etapa de mi vida, yo estudiante universitario, yo leía las escrituras. Gracias a Dios, Él había puesto una Biblia en mi mano, yo leía las escrituras. Yo recuerdo que hubo un momento en mi vida que yo estaba convencido del cristianismo, convencido. Yo sabía que había un infierno, yo sabía que Cristo era el Salvador, yo podía estar completamente convencido de ello. Sin embargo, yo recuerdo, ahora, como si fuera ahora mismo, una hermana nuestra que hoy es bautista reformada también, ella estudiaba conmigo en la universidad, fue una de las personas que me predicó el Evangelio. Ella es miembro de la Iglesia Bautista Reformada en Cienfuegos. Yo recuerdo haber estado en la universidad, en la terminal interprovincial, o la terminal de La Habana, donde se cogen transporte para casi todo el país. Allí estábamos sentados. Ella iba para Comanayagua, yo para Cárdenas. Salían las guaguas en tiempo similar, una a las 25, otra a las 30, así. Y ella me dijo: René, ¿tú lees la Biblia? ¿Qué te falta? Me decía ella en su poco conocimiento, para empezar a ir a la iglesia.
Yo recuerdo haberla mirado a los ojos y decirle, mira, Briseida se llama ella, mira Briseida, yo voy directo al infierno. Yo voy directo al infierno. Yo no puedo olvidar eso, porque bueno, por supuesto Dios usa todo en aquello que Él llamará eficazmente, de alguna manera. Y yo recuerdo que después de eso yo pensé mucho en esa frase que yo dije, y yo no sabía lo que yo estaba diciendo, yo no estaba calculando qué cosa era el infierno, no, yo estaba hablando fríamente, pero yo le estaba diciendo a ella realmente lo que yo estaba experimentando. Yo hubiera querido salir del pecado, pero no podía. Yo no era libre del pecado, yo era un esclavo del pecado, yo no podía zafarme del pecado, yo no podía desligarme del pecado. Pero aquellos a los cuales Cristo salva, Él les compró, Él hizo una obra en lugar de ellos, les compró libertad del mundo, libertad del diablo, libertad del poder del pecado. Cuando Cristo me salvó, Él me cambió, Él me regeneró, Él cambió mi voluntad. Hermano, baja bastante ese micrófono, por favor. Él cambió mi voluntad, aunque yo tenga que gritar. Él cambió mi voluntad. Entonces, Él me hizo libre. Él compró para mí esa libertad. Y lo hizo, entre otras cosas, cambiando mi corazón. Cambiando mi corazón. Ya el poder del pecado no se enseñorea sobre mí. Ya el mundo y sus deseos y sus propuestas pueden ser tentadoras para mí, pero no me dominan. Satanás puede tener influencia sobre mí, va a tentarme, va a empujarme y muchas veces va a lograr que yo camine unos pasitos, pero no me puede estar arrastrando como me arrastraba. Él compró eso para mí, Cristo compró eso para mí. Entonces ya yo no soy esclavo de Satanás, no soy esclavo del presente siglo malo, y yo no soy esclavo del dominio del pecado. Ni tú ni yo, si hemos sido comprados por Cristo. Amén. Ahora también hemos sido libres, miren de todas las cosas que hemos sido libres, de las aflicciones, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte. Ninguna aflicción que traiga la muerte a nosotros nos debería preocupar. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo, tú no eres esclavo de Satanás. Sin embargo, Satanás muchas veces no te tienta y a veces no te hace caer. Sí, eso es cierto para todos los creyentes. Si no, miren lo que le pasó a Pedro, siendo un regenerado. Miren lo que le pasó a David. Satanás puede tentarnos y hacernos tropezar, pero no nos va a arrastrar como antes. Ahora, temor a la muerte, el aguijón de la muerte nos toca. Puede ser que nos dé un pinchacito que tú digas, voy a morirme, no. Pero ese terror a la muerte que teníamos antes ya no existe. Nosotros sabemos que Dios nos iba a librar. Gracias por la empresa del agua. Gracias. Que Dios nos iba a librar nos va a librar del aguijón de la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Ya nosotros sabemos que nuestro pecado fue solucionado en Cristo, y entonces ya la muerte, con todos los daños que puede traer, que es separación de Dios, y que nosotros no podemos ser separados de Dios, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar. Entonces también hemos sido librados y hemos tenido victoria sobre el sepulcro, y de la condenación eterna hemos sido librados también. Entonces ahora tenemos además libre acceso a Dios, dicen los autores de nuestra confesión, pero nosotros también sabemos que las Escrituras, y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servir, sino por un amor filial y una muerte dispuesta. Una mente dispuesta. Ahora, este primer párrafo tiene una segunda parte que dice: todo lo cual era en su sustancia común también a los creyentes bajo la ley. O sea, los creyentes antes de Cristo, bajo la ley,
también tenían todas estas libertades. Todos. David no tenía estas libertades, Abraham no tenía estas libertades, no había sido libre del poder de la ley, del pecado, no había sido libre de todo esto, no tenían ellos una fe en el Redentor igual, con toda la revelación que tenemos nosotros, no, pero tenían una fe en aquel que había de redimir al hombre, al Mesías, en el Mesías, y por eso creyeron. Recuerden, capítulo 4 de Romanos, que la fe de Abraham, capítulo 11 de Hebreos, por la fe, ¿verdad? Todas estas personas obtuvieron la promesa y lo estaban mirando de lejos, no lo alcanzaron, pero creían. Y todos ellos también fueron libres de la misma manera. Sigue diciendo el párrafo, pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial. O sea, ningún creyente del nuevo pacto tiene que ahora ir con cordero, ofrecer sacrificio, etcétera. Ninguna ley ceremonial, toda esta ley ceremonial quedó atrás. Dice, a la cual la iglesia judía estaba sujeta y en mayor confianza, y también tiene una mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. Indudablemente la dispensación del Espíritu en el nuevo pacto es mayor que la dispensación del Espíritu en el antiguo pacto. Bien, eso es lo que nos decía el primer párrafo del capítulo 21 de la libertad cristiana. Fíjense que habla de libertad de conciencia. No, el primer párrafo no habla de libertad de conciencia. Ahora, el segundo párrafo se nos va a hablar de la libertad de conciencia también. Ahora, habiendo visto la libertad que gozan los verdaderos cristianos, veremos una consecuencia directa de esa libertad, y es la libertad de conciencia. El hecho de ser libre, con la libertad que Cristo nos ha comprado, nos hace tener también libertad de conciencia. Mientras nos vamos a poner a este párrafo, vamos a dar respuesta a preguntas como las que nos hemos encontrado en algún momento y otras de índole similar, aunque no tan comunes. O sea, hay preguntas que uno se encuentra bastante frecuentes y otras menos. Bueno, hay como estas, como por ejemplo, les voy a decir, ¿quién es más importante y tiene más autoridad? ¿La iglesia de Dios o la palabra de Dios? La palabra. ¿Debemos obedecer siempre a los siervos de Dios? Yo he escuchado esa frase en muchos lugares. Cuidado, ese es el ungido de Jehová. Cuidado, él es pastor, y si él dice eso, ¿sí? Las personas le ponen peso a lo que dicen ciertas autoridades. Incluso algunos dicen, no, pero ese es el Papa y dijo tal cosa. ¿Qué hacer cuando un buen pastor, escuche, un buen pastor, alguien que tú tienes como un buen pastor, nos manda a hacer lo que la Biblia no manda? Fíjense que la pregunta es interesante, porque es cuando la Biblia no manda algo, no cuando la Biblia lo prohíbe. Sí, a lo mejor si tú dices, bueno, la Biblia prohíbe esto y si el pastor lo manda, bueno, yo no lo hago. Pero si la Biblia no lo manda y el pastor lo manda, tendría que darte un ejemplo, ¿no? No, pero no te lo voy a dar ahora. ¿Qué hacer con aquellas creencias que son del dominio general del cristianismo de la época, pero que no se ajustan o se sustentan en las Escrituras? O sea, en todas las iglesias hay pastoras, en todas las iglesias las mujeres enseñan y predican. Eso se ajusta prácticamente, yo digo en todas las iglesias para usar el término todos, bueno, un poco como a veces se usa, ¿no? En la mayoría de las iglesias, vamos a decir, las mujeres enseñan, las mujeres vienen y dirigen el cántico devocional, o las mujeres dirigen el devocional, le dicen, o sea, a la dirección del culto le dicen devocional, y las mujeres dirigen. ¿Por qué? Lo hace todo el mundo, y ¿por qué no está bien si todo el mundo lo hace?
Algunos pudieran decir, yo llevo 40 años en una iglesia y siempre he visto a las mujeres enseñando. ¿Cómo me vienes a decir tú ahora que no? Otros dicen, yo llevo 40 años en la iglesia y siempre se ha predicado que la salvación se pierde. ¿Cómo vas a decir que no? Pregunto, ¿qué hacer con aquellas creencias que son de dominio general del cristianismo de la época, pero que no se sustentan en las Escrituras? ¿Qué hacemos con eso? Una iglesia es verdadera si está reconocida por una denominación contemporánea. ¿Solo esa iglesia es verdadera? Vamos a ver quién es la autoridad, si la denominación o quién. Ahora, otra pregunta, si las autoridades nos prohíben algo que Dios ordena, ¿qué debemos hacer? Si un pastor o iglesia local nos ordena hacer algo que Dios prohíbe o ordena, ya ahí sí es mejor, ¿no? Y si es la iglesia local la que nos exige eso, no solo el pastor, sino toda la iglesia. Si toda la iglesia acuerda, no se debe hacer eso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos miembros de esa iglesia local y toda la iglesia acuerda, no debemos hacer esto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si es que Dios no prohíbe eso y la iglesia lo está ordenando, o si Dios lo prohíbe y la iglesia lo está ordenando, eso es más fácil, ¿no? ¿Quién debe atormentar o aquietar mi conciencia en relación a todo? ¿Quién? Lo que dicen los hombres, las autoridades civiles, el padre o la madre, la iglesia. ¿Quién debe atormentar mi conciencia? Bien, vamos a ver lo que dicen los autores de la confesión y luego vamos a verificar lo que dice la Escritura. Y una vez más veremos si lo que dicen los autores de la confesión es algo cierto. Dicen los autores de la confesión de 1689, Confesión de Fe Bautista, dice: solo Dios es el Señor o el que tiene autoridad de la conciencia. Solo Dios. Y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres, que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos, o sea, los mandamientos de los hombres, por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Bien, vamos a ver aquí primero que se nos habla de la conciencia por primera vez, ¿verdad? En el capítulo. ¿Qué cosa es conciencia? Bueno, es ese sentimiento íntimo, esa sensibilidad moral que Dios puso en cada ser humano y que está estrechamente relacionada con nuestro corazón y lo que nosotros creemos. Indudablemente es algo espiritual en el hombre, es algo que el hombre no puede negar. Es un ser espiritual y es un ser con conciencia que lo hace diferente a los animales. Entonces, se nos está hablando aquí de que el Señor de la conciencia es ¿quién? Es Dios. Él es quien puso la conciencia y nosotros no debemos dudar de eso. La Escritura nos da abundante argumento de ello. Y además debe ser el único al cual nosotros debemos rendirle cuenta. O sea, si la conciencia está atormentada o no, debe estar atormentada en relación a Dios, no a ningún otro ser, pues es Él. A lo largo de la vida y cuando ésta termine, a quien vamos a tener que darle cuenta.
de lo que nosotros hacemos. Creer en la conciencia es ya de antemano entender que hay un Dios al cual hay que darle cuenta. Si tú quitas a Dios de la existencia humana, si se pudiera quitar a Dios, como hacen muchos, tratan de quitar a Dios de la existencia humana, simplemente ponen una fórmula ahí donde ponen animalitos en desarrollo hasta que llega el hombre y Dios no existe. Entonces no existe la conciencia, no debe para ti haber algo así como conciencia o moral o el bien o el mal, para que ustedes vean hasta qué punto el ser humano se mueve en lo absurdo. Porque ir a un juzgado a juzgarte si tú hiciste bien o mal, cuando somos animales y somos resultado de la casualidad y somos simplemente un animal desarrollado, ¿por qué hay un juez juzgándome sobre si yo hago algo mal? ¿Por qué hay una moralidad y hay algo bueno y hay algo malo si simplemente lo que yo hago, sentí hacer, deseé hacer como animal está bien ya? Bueno, nosotros sabemos que no es así, aunque el mundo, no teniendo esta plataforma, actúa como si la tuviera y así vive en un mundo absurdo. Por muchas sociedades se vive así, como desgraciadamente donde a nosotros nos ha tocado vivir. Ahora, vamos a ver primero, dentro del párrafo, los autores lo primero que hacen es fundamentar un principio o hablar sobre el principio de la libertad de conciencia. Ellos hacen una declaración que es la declaración y después hacen una defensa de esa declaración o hablan de consecuencias implícitas en esa declaración. La declaración es la siguiente: solo Dios es el Señor de la conciencia. Y en el caso del título Señor, aquí está hablando de que como es el que se debe enseñorear, ser el dueño, ser el que tiene autoridad, ¿verdad? Solo Dios es el Señor, el que tiene autoridad, el que tiene señorío sobre la conciencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo supongo para los niños también, ¿qué querrá decir esto? De que solo Dios es el Señor de la conciencia. Vamos a ver lo que dice la Escritura y yo trataré de enseñarles a ustedes. Les voy a pedir que busquen en su Biblia, porque espero que sí Biblia hayan traído, ¿no? Si no trajeron confesión, bueno, pero si no trajeron Biblia, si no trajeron confesión, no es bautista, reformado o confesional. Pero si no trajeron Biblia, no es cristiano, eso es peor. Porque se puede ser cristiano y no ser bautista, reformado o confesional. Pero cristiano, mire, Santiago 4:12. Santiago, capítulo 4, versículo 12. Niño por ahí levantó la Biblia diciendo: yo tengo Biblia. ¿Se puede leer? No, voy a leer yo mismo. Uno solo es el dador de la ley. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago está delante de personas que juzgan a otro, ¿verdad? Está diciendo: ven acá, tú fuiste el que diste la ley. Es uno solo el que dio la ley. Entonces, si hubo uno, si solo Dios fue el que dio la ley moral, si solo Dios fue el que dio la ley, pues es Él al que nosotros debemos mirar para obedecer la ley. Es Él el que va a demandar que se obedezca la ley. Es a Él al que vamos a dar cuenta. Es Él el que dio la ley. ¿Entienden eso, niños? El que dio la ley, toda ley que existe realmente, es Dios. O toda ley verdadera y que nos lleva a la verdad, la dio Dios. Hay leyes de hombre que Dios no dio. Y nosotros tenemos que saber que esas leyes de hombre no nos deben preocupar mucho.
y en ocasiones vamos a tener que desobedecer por obedecer la ley de Dios, porque muchas veces las leyes de los hombres son contrarias a la ley de Dios. Cuando las leyes de los hombres coinciden, corresponden con la ley de Dios, pues perfecto, obedecemos. Pero cuando las leyes de los hombres se oponen a la ley de Dios, entonces nosotros tenemos todo el derecho, pero además de eso, tenemos la obligación de no obedecerla. Entonces, el dador de la ley verdadera, de la ley que nos conduce a la verdad, de esa ley pura, es Dios, ¿verdad? Solo Él. Por eso Él es el Señor de la conciencia. Ahora, en Romanos capítulo 14, vaya conmigo. Romanos 14. Es un pasaje muy conocido, versículo 2 al 4. Así que cuando llega a Romanos 14 ya está ahí. Es un pasaje que muchas veces nosotros tenemos que ir a revisar por el asunto de la conciencia. Y como se trata de esto, pues entonces vamos a ver al menos un fragmento hoy. Dice así la Escritura. Romanos 14 va a leer a partir del versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Por qué? Yo le pregunto, voy a leer ahora, voy a seguir leyendo, pero les pregunto para que ustedes entren en el sentir del apóstol Pablo aquí, en el contexto del texto. ¿Por qué una persona cree que se puede comer de todo? Si uno cree que se puede comer de todo, es porque cree que Dios lo hizo todo y se puede comer de todo con acción de gracias. Ya, come. Cree, de eso se trata. El creer, viene de saber que Dios es el que dice si se puede o no. ¿Ya? Tú crees que se puede comer de todo porque Dios dice se puede comer de todo. Tú crees que Dios dice eso y lo haces. Ya. Ajá. De eso se trata aquí. Otro que es débil come legumbres. O sea, otro cree también que Dios hizo todas las cosas, pero cree que solo debe comer legumbres. O sea, lo que a los niños no les gusta. Remolacha, habichuela, zanahoria, frijoles, garbanzo, espinaca, brócoli. Esas cosas que no te gustan, eso es lo que ellos creen que se debe comer, solo eso. Ahora, el que come, dice la Escritura, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. O sea, Dios ha recibido al que come y al que no come. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cuál es el meollo aquí del asunto? Bueno, hay dos tipos de personas, uno que come de todo, otro que come solo legumbres. Pero cada uno come pensando en que Dios es el que hizo o el que prohíbe una cosa u otra. Aquí tenemos al que come legumbres, vamos a ponerlo así nada más, y el que come todo, ¿verdad? Pero ambos miran a Dios cuando van a comer legumbres, y cuando el que come todo dice, Dios hizo todos los alimentos, voy a comer de todo. Está pensando en Dios. Ahora, ¿qué sucede? Este que come de todo, dice de qué ignorante eres. En vez de comer de todo, entonces ¿qué hace? Con lo menosprecia. Menosprecia.
hace eso. Porque come de todo y menosprecia a pues dice, qué débil es, come solo legumbre, y Dios le dijo que comiera de todo. Pero ¿qué hace con relación a Lo juzga. Juzga. Porque ¿qué dice? No se abstiene de los alimentos que se tiene que abstener, porque Dios manda abstenerse de eso. Ahora, el problema aquí no es quién tiene la razón ni quién no tiene la razón. Ahora, no es ese el problema. El problema aquí es que ambos están mirando ¿a dónde? Hacia Dios. Aunque miren hacia el otro también, para juzgar o para menospreciar, de todas maneras saben que ¿quién es el Señor de la conciencia? Dios. Lo hacen, todo lo que hacen lo hacen pensando ¿en quién? En Dios. Que hay que darle cuenta ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Le dice, miren, escúchenme bien. No importa si aquel come una cosa o aquel no lo come. Lo importante es que ambos tienen en cuenta que Dios es su Señor. Así que no hay problema. Siempre que es así, no hay problema, dice el apóstol Pablo. Miren cómo dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Por qué es un criado ajeno? Imagínate, está juzgando a como si no era su criado. Él no es tu criado, él es criado ¿de quién? De Dios. El Señor de la conciencia es Dios. Así que, tranquilo. Dice, para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme, porque el poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque estamos hablando entre cristianos aquí. O sea, este asunto es un asunto de la iglesia en Roma. Y entre cristianos es así. Todo el mundo hace las cosas, entre cristianos verdaderos, pensando en Dios, lo que Dios manda. Bien, el Señor es el Señor de la conciencia. Es el que nos va a juzgar debidamente. El que nos va a juzgar. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Gálatas capítulo 5, versos 1 y 2. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hay una palabra importante en ese texto. Y es yugo de esclavitud. Si ustedes tuvieran ahí algo con que subrayar, yo les dijera, subrayen ahí yugo de esclavitud. Porque miren cómo es contrastada la palabra libertad. Recuerden en el capítulo del que estamos estudiando, ¿cómo se llama? Libertad cristiana, libertad de conciencia. La libertad cristiana nos hace tener libertad de conciencia. Y miren cómo Pablo habla de esta libertad de conciencia cuando nos dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos liberó del pecado, ¿sí o no? De la condenación de la ley, sí. De la condenación del pecado, sí. Entonces, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos liberó de la ceremonia de la ley, ¿sí o no? Sí. Entonces, imagínense, también nos dio libertades que los maestros judíos de esta época estaban diciendo: no, si tú quieres realmente ser salvo, tienes que circuncidarte, tienes que guardar toda la ley de Moisés la tienes que guardar. Y Pablo dice: no. Cristo ya murió. Nosotros no tenemos por qué esclavizarnos. Y Cristo y Dios nos ordena esto e hizo esto, y yo no tengo que obedecer a los hombres. Obedecer a los hombres sería estar en ¿qué? No, en esclavitud, en un yugo de esclavitud, ¿verdad? En un yugo de esclavitud sería obedecer a los hombres. Entonces, obedecer a Dios nos hace libres, obedecer a los hombres nos hace esclavos. El único Señor de la conciencia, ¿quién es? Dios. Y eso nos va a hacer libres. Oiga, ahí está el principio.
Solo Dios es el Señor de la conciencia. ¿Oyeron, niños? Solo Dios es el Señor de la conciencia, es el dueño de la conciencia, es mi jefe. Solo Dios es el jefe de verdad. Dios pone jefes para mandarnos a nosotros también como papá y mamá, como el pastor, como las autoridades civiles, como muchos otros adultos, pero el Señor está por encima de todos ellos. Ya. Entonces vamos a ver las implicaciones básicas de la libertad de conciencia. ¿Qué implicaciones tiene? Dicen los autores de la confesión: la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. La libertad de conciencia. La conciencia debe ser libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a la palabra o que no estén contenidos en la palabra. Se ha hecho libre. Quería poner unos cuantos ejemplos, pero no tengo tiempo. Vamos a la escritura. Hechos capítulo 4. Vaya conmigo rápido allí. Entonces usted busca Hechos 4. Vamos a Hechos 4. Luego ponerlo ahí. Hechos 4. Dice así. ¿Algún niño por ahí habrá cogido el borrador de aquí? Dime, Vale. ¿Dónde está? No te asustes. Dice así la escritura. Hechos 4, 18. Voy a leer hasta el 20 y luego voy a saltar al 29. Hechos 4, 18 y luego hasta el 20 y luego el 29. Dice: y llamándolos les intimaron, o sea, les metieron miedo, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice después: y ahora, Señor, verso 29, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Escuchen esto, este pasaje es súper interesante porque tenemos aquí a los predicadores desobedeciendo a las autoridades civiles, o sea, al Partido Comunista, para que usted entienda. Si es que no me entiende, ya sí me entendieron seguro. Y si estaban medio conmigo, se espabilaron. Miren, esto no era el Partido Comunista, no, estos eran religiosos. O sea, las autoridades civiles aquí eran, para que ustedes tengan una idea, como los católicos romanos. Imagínense que los católicos romanos imperen en este país y que les prohíban a los evangélicos predicar el evangelio. O imagínense que otros religiosos, los ruselistas, lleguen al poder y le prohíban a todos los verdaderos creyentes predicar el evangelio. O imagínense que las iglesias pentecostales lleguen al poder y que les prohíban a las iglesias bautistas reformadas predicar el evangelio. Que sean la autoridad, que sean la autoridad civil, o sea, que ellos sean los que rijan, o que tengan representantes allí, sean los que rijan. Bueno, o sea, que hay que muchos que están en el poder, los que están en el poder tienen un dogma, tienen una religión, para que usted entienda. Sí, usted piensa que los que están ahí no creen nada. Cuando ellos hacen una declaración, Dios no existe, ellos están haciendo una declaración de fe. ¿Cuál es su fe? Ellos creen que Dios no existe. Esa es su creencia. Y ellos creían que Jesús no era el Mesías, en este caso las autoridades civiles de aquí. Y le dijeron a Pedro y a Juan que no podían predicar en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dijeron Pedro y Juan? ¿Le obedecieron? ¿Qué dice Romanos capítulo 13? Obedecer
a las autoridades civiles, a autoridades superiores, porque están puestas por Dios. ¿Cómo? ¿Desobedecieron ellos a las autoridades civiles? No, el problema es que Romanos 13 está hablando de que nosotros tenemos que obedecer en todo lo que es correcto a las autoridades civiles. De hecho, Romanos 13 después sigue diciendo, porque ellos están ahí como siervos de Dios para reprender el mal y para premiar el bien. Pero cuando ellos instan al mal y no reprenden y no estimulan el bien, entonces tú no estás obligado a obedecerlo. No solo eso, tú estás obligado a desobedecerlo. Y este es un caso muy claro de eso. Los apóstoles le dijeron: hey, juzgad ustedes si delante de Dios está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. Miren a ver. Claro, porque ellos, en este caso, estas autoridades civiles sí creían en Dios. Y Pedro le dice: bueno, ¿ustedes qué creen en Dios? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que es más justo obedecer, o es justo obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios? Yo les dejo eso a ustedes, de examen, de tarea. Estúdienlo ahí. Y luego les digo, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Dios nos manda a hacerlo. Amén. Ahora, miren ustedes la oración. Están orando a Dios ahí. Que si tú oras a Dios, se espera que donde menos pecado haya sea en una verdadera oración a Dios, hablando con Dios. ¿Con qué pecado vas a ir allí? Están orando a Dios y le dice: Señor, concédenos ser librados de las autoridades civiles. ¿Fue eso lo que pidieron? No, de nuevo. Señor, concédenos que las autoridades civiles no nos hagan nada cuando nosotros tratemos a escondidas de hablar de ti. No, concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra. Amén. No les interesó las autoridades civiles. Lo que les interesó fue hacer lo que: Señor, concédenos que nosotros te obedezcamos a ti y no a los hombres. Amén. Eso fue lo que pidieron. Que nosotros te obedezcamos a ti, no a los hombres, porque tú eres quien nos vas a juzgar. Los hombres nos pueden matar físicamente, pero solo tú tienes poder de echar al infierno. Concédenos obedecerte a ti. Tú eres el Señor de la conciencia. Tú eres el Dios al cual debemos obedecer. Los hombres no son Dios. Entonces, esa fue su oración. Serle fiel a Él, no a los hombres. Danos poder para hacerte fiel a ti, Dios, no a los hombres. Y en Hechos 5, un capítulo después, vaya un momentico ahí, versos 27 al 29, dice: cuando lo trajeron, esta es una segunda otra vez. O sea, ya ustedes recuerdan que estaban ante las autoridades civiles, los intimaron y dijeron: no hablen, en el nombre de Jesús de Nazaret, no hablen. Ellos le dijeron: hey, tranquilos, nosotros tenemos que obedecer a Dios, o sea, vamos a seguir hablando. Pero siguieron hablando y volvieron a caer otra vez. Imagínate tú, ahí estaban las autoridades civiles así, ¿ves? Ustedes, los que le dijimos que no hablaran. Ahí llegaron, dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Otra vez estaban en el mismo lugar Pedro y Juan. Y el sumo sacerdote le preguntó diciendo: ven acá, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Ya lo dijimos? ¿Qué pasó? Y dicen, y sigue diciendo: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ustedes no pararon ni un minuto de hablar. Y queréis echar sobre nosotros también la sangre de ese hombre. O sea, ustedes nos están acusando de que nosotros matamos a ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Bendito Dios. Es muy triste
todo lo que pasó en el último año con muchas iglesias que dejaron totalmente de adorar a Dios en el día del Señor. No hubo ninguna preocupación por lo que Dios dice en su palabra. Muy triste. Hermano, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y nosotros, haciendo la aclaración pertinente, no negamos que había una virosis en cierta manera peligrosa para muchos, sin caer sin querer ser parte de ninguno de los medios de difusión que la hace muy, muy preocupante, cuando ya hoy se sabe, y espero que usted tenga la opción de ponerse a verdadera información, que ha habido mucha manipulación de eso y demás, pero no es mi caso ahora. Pero no es que nosotros minimizamos el asunto de la pandemia o que negamos totalmente la pandemia, ni mucho menos. Pero de ahí a que nosotros nos cruzáramos de brazos y dijéramos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Hay que adorar públicamente en el día del Señor. ¿Cómo es que? No, hasta que las autoridades civiles no me den autoridad. ¿No? ¿Y quién le dice a las autoridades civiles que ella manda a la iglesia a adorar? No, quien nos manda a adorar es Dios. No son las autoridades civiles. Hermanos, no, ese es uno de tantos ejemplos. Uno de tantos ejemplos que pudiéramos poner. Primero los Corintios 7:23 dice así: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros fuimos comprados por Cristo, por su sangre. Nosotros no debemos ser esclavos de los hombres. ¿Esclavos de quién? De Cristo solamente. Y Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Aquellos que enseñan mandamientos de hombre, bueno, no honran al Señor. No honran al Señor. Hermano, un requerimiento necesario de la libertad de conciencia. ¿Cuáles son los requerimientos necesarios de la libertad de conciencia? Es lo que van a comenzar a hacer los autores de la confesión en las últimas declaraciones que ellos hacen. Ellos dicen, primero, a los seguidores de Dios, a todos los creyentes verdaderos, les dicen así los autores de la confesión de fe, por supuesto basado en lo que la Escritura enseña. Así que creer tales doctrinas, o sea, creer doctrinas de hombres, u obedecer mandamientos de hombres, tales mandamientos por causa de la conciencia, es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Si tú crees los mandamientos de hombre cuando son mandamientos de hombre y no de Dios, obedecer eso contrario a lo que Dios manda es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Sí. Miren lo que dice Colosenses 2, versículos 20 a 23. Si lo pueden buscar rápido, por favor, búsquenlo. Vamos a tratar de terminar antes de las -4. Colosenses 2, versículos 20 a 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de quién? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de la sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuántos por ahí tienen mandamientos de hombres? No son otra cosa que mandamientos de hombres. Nosotros pudiéramos poner todo una gama inmensa de ejemplos. Yo recuerdo cuando llegué a este pueblo, había un precepto: los creyentes no andan en bermuda, para no decir short, ya que el short de por sí
Es corto, ¿no? Vamos a ver. Los creyentes no andan en bermuda. Los cristianos andan en pantalones, ¿sí? Eso me dijeron a mí casi llegando aquí. Yo vengo de Cárdenas y en Cárdenas los cristianos andan en bermuda. Nosotros sabíamos bien cuál era una ropa indecorosa. Pero aquí se decía que los cristianos siempre tenían que estar en pantalón. Bueno, eso es, como dice el apóstol, que ciertas cosas a la verdad tienen alguna sabiduría. En culto voluntario, o sea, si tú quieres tener ese precepto para ti, un culto voluntario, tú voluntariamente te sometes a ese precepto. Bien, en humildad quizás, en duro trato del cuerpo, algunos toman otras medidas, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Habían por ahí algunas congregaciones, de hecho, esas han salido de ahí y se han metido en otro extremo, por ahí andan hoy, en que las mujeres tenían que usar, las blusas tenían que ser hasta aquí, hasta después del codo, por supuesto cerradas arriba todo el tiempo y siempre con sayas, nunca con pantalones las mujeres. Hoy en día hemos visto que esas denominaciones, al no tener un sustento bíblico, pues bandean de un lugar a otro. Hoy en día hay que decirle, oye, recuérdense de las antiguas leyes para ver si llegan a un equilibrio, porque han ido al otro extremo. Y hoy se visten como mejor no hablamos aquí, o no se visten casi. Entonces, lo que sí es cierto es que hay mandamientos que muchas veces, que la mayoría de las veces son de hombres. La Escritura, por eso a nosotros nos encanta, a nosotros los hombres nos encantan los mandamientos de hombres, quiero decir. Para allá una mujer dice al pastor, pero ¿cómo debo vestirme? Decorosamente. Hasta ahí llega la Escritura, con decoro. ¿Qué tengo que aprender? Bueno, tú tienes que saber qué ropa tú te debes poner que no sea una tentación para otros hombres, que tú no seas un obstáculo, una piedra de tropiezo para tu hermano. Tú tienes que saber eso. ¿Para quién te viste? Cuando tú te vistes, ¿para quién te estás vistiendo? Ahora, si yo te digo, mira, es hasta aquí, ya tú vas a decir, hasta ahí. Entonces tú vas a mirar a la otra hermana y cuando está vestida un poquitico más arriba, a lo mejor ella, con un 2 dedos más para arriba no tiene ningún problema, y tú con 2 dedos más para abajo todavía tienes problema. Pero como la ley humana dice hasta ahí. Los mandamientos de hombres no tienen, la mayoría de las veces se equivocan. Digo la mayoría porque cuando son en Dios, o sea, provienen de lo que enseña la Escritura, van a ser correctas, pero cuando se salen de las Escrituras son incorrectas. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Hermano, nosotros tenemos un solo Señor, Cristo. No tenemos que agradar a los hombres. Por supuesto que Cristo nos dice que agrademos a ciertos hombres. O sea, yo tengo que agradar a mi esposa, yo tengo que amar a mi esposa, yo tengo que someterme a las autoridades civiles, yo tengo que honrar a mis padres, sí. Yo tengo que brillar para el mundo, yo tengo que ser un buen testimonio para todos los creyentes, exhortarlos, animarlos, ser ejemplo de. Pero yo vivo primero para Dios y eso hace que todas estas áreas fluyan bien, sí, porque también tenemos que hacer toda aclaración porque decimos, bueno, solo Dios me importa, entonces ya no me interesa nadie más. No es que Dios te manda a tener cierta relación con individuos, ¿no? Y no es que vivamos aquí solo. Ahora, cuidado con obedecer a los hombres antes que a Dios, porque entonces dejaríamos de ser siervos de Jesucristo y nos convertiríamos en siervos de los hombres. Hay personas que están dispuestos a obedecer a Dios siempre y cuando las autoridades civiles no se lo prohíban. ¿Sí? ¿Sí? A mí aquí me han dicho, pastor, pero las autoridades civiles dijeron, aquí, no, yo no estoy hablando de otro lugar.
Yo sé que en otro lugar también existió, pero aquí, ten cuidado, ¿de quién tú eres siervo? Yo pregunto, ¿de quién tú eres siervo? Gálatas 2, ahí mismo en Gálatas, capítulo 2, versos 3 y 5 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo está hablando de cuando llevó a Tito allá a Jerusalén. Y Tito era griego y estaban ahí los que querían que todo el mundo se circuncidara. Y Gálatas 2, versos 3 y 5, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. O sea, no me voy a someter a ningún hombre, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Sí? Porque si sometían ellos, la verdad del Evangelio iba a ser pisoteada. Bien, eso es algo implícito para todos los que obedecemos a Dios. Nosotros somos siervos de Cristo. Y si obedecemos a los hombres, ya dejamos de ser siervos de Cristo. Nos volvemos esclavos de los hombres. Ahora, hay algo implícito para los líderes, o sea, para nosotros, los que enseñamos la palabra. Hay algo implícito también aquí en la libertad de conciencia. Y es lo que dicen los autores para terminar el párrafo. Dicen: exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. O sea, si un pastor o un líder exige una fe que Dios no manda, o una obediencia a algo que Dios no ordena, eso destruye la libertad de conciencia y también la de la razón. No tiene nadie derecho a hacer eso. Miren lo que dice Hechos 17. Vaya conmigo. Hechos 17. Verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hicieron los de Berea? Hablando aquí de los de Berea. Bueno, Pablo llegó predicando el Evangelio y ellos recibieron el Evangelio. Jesús es el Mesías y todo lo que Pablo enseñó. ¿Y qué hicieron ellos? Pues este hombre es Pablo, este fue el mismo que allá hizo no sé qué milagro, que viene del avivamiento que hubo en Tesalónica. Todo lo que este hombre diga es verdad. ¿Dijeron eso? No. Este René no se equivoca, yo voy a recibir ahí la enseñanza y ya. Y lo que él me diga, yo lo voy a hacer. ¿Eso debe hacer usted? No. Ay de ti, si tú confías en René o en cualquier hombre. Ay de ti. La Escritura te dice que tú tienes que ser celoso y tiene por noble, por nobleza, por un espíritu bueno el ir y escudriñar en la Biblia a ver si es verdad lo que se te enseñó. Ve y escudriña la Biblia. Hermano, ¿por qué hay tantas herejías hoy que prevalecen? Las personas no escudriñan las Escrituras. Si no, ninguna herejía puede prosperar. Pero es horrible como tú ves que un líder se mueve de un lugar a otro y toda la congregación con ese líder. ¿Por qué? Porque no escudriña. Si no, él no pudiera ir más allá de donde la Escritura lo lleva. Si todo el mundo fuera como los de Berea, no hubiera falsos maestros prósperos, llevando a nadie para ningún lugar. Ellos dijeron: este es Pablo, y viene con buena referencia, huyendo incluso de cierto lugar, pero con buen testimonio. Bueno, vamos a escudriñar de todas maneras a ver si es verdad lo que dice. Escudriñaban cada día en las Escrituras para ver si era así. Solo las Escrituras le decían lo que era la verdad. Las Escrituras. Entonces, ningún maestro tiene derecho a decir una cosa que no esté en las Escrituras, o mover a alguien
por algo que no sea bíblico, que Dios lo haya dicho. En 1 Corintios 3, versículo 5, miren lo que dice. Vaya a 1 Corintios 3, 5. Pablo mismo dice, ¿qué pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nadie. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Simplemente servidores. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, nosotros tenemos dones del Señor, pero es el Señor. El Señor es quien a ustedes realmente los ha bendecido, dándoles a estos maestros. Pero es el Señor al que usted tiene que darle cuenta. Eso es lo que hace un líder verdadero. Conduce a las personas al Señor y le dice, es el Señor, no Pablo, ni Apolos, ni nadie. Cuando ustedes vean a una persona conduciéndolo hacia Él, yo recuerdo haber visto eso tantas veces. Fulano sí no se equivoca. Yo recuerdo, aquí estoy hablando de parte de una persona que está aquí en este auditorio. Yo recuerdo cuando el pastor fulano fue a enseñar sobre esto, él estuvo no sé cuántos días en ayuno. Y él enseñó de Apocalipsis y esa doctrina es que él enseñó, esa es la correcta. Porque él estuvo en ayuno. Y para un pentecostal estar en ayuno y después enseñar, eso es, ya eres infalible. Y después que estuvo en ayuno, enseñó la misma herejía que se ha enseñado por 2 siglos, por varios siglos, a partir al comienzo del siglo XX para acá. O sea, el dispensacionalismo herético que hoy es común, después de ayuno. Solo que es fácil manipular a una persona que se guía por emociones y que ya tú le has enseñado falsas doctrinas, como que si yo ayuno y oro, ya yo no me equivoco. Eso, luego conducir, que una persona sea conducida hasta ahí y que esta persona yo no me equivoco y lo que te voy a enseñar es cierto, entonces ya tú no tienes que revisar la escritura, lo que yo te estoy diciendo está bien. Eso es súper peligroso. Súper peligroso. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? No, las escrituras. Dios es confiable. Amén. Dios no cambia. El hombre sí. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y segunda de los Corintios, capítulo 1, verso 24 dice, y este es el último texto que vamos a ver, concluimos. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Hermano, así hace un hombre de Dios. No se enseñorea de la fe de las personas, sino que colabora para que esa fe crezca y hace simplemente lo que Dios le concede hacer, porque Él mismo es alguien que depende de Dios. No hay nadie aquí que sea superior a nadie. Aquí todo lo que tenemos lo hemos recibido y por lo tanto depende del Señor. Después de meditar en las Escrituras y usando como base, por supuesto, a los maestros históricos, de autores de la confesión de fe sobre este tema de la libertad cristiana, la libertad de conciencia, podemos concluir algunas cositas. Una, solo Dios debe ser quien atormenta o aquieta mi conciencia. Solo Dios. Solo Dios. Él es quien me juzgará. Dios es el que nos va a juzgar. Solo a Él tendré que darle cuenta de todos mis actos. A Dios voy a tener que darle cuenta. Solo Cristo es mi Salvador y quien se entregó por mí en la cruz. A Él yo debo servirle. En segundo lugar, segunda conclusión, debo obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Hay hombres en que yo debo obedecer porque Dios lo ha puesto así.
pero primero a Dios y luego todas las demás autoridades. Todo aquello que sea contrario a la o a las escrituras, no debo obedecerlo. Aunque el mundo entero me diga que lo haga. Escuche bien. Aunque el mundo entero me diga que lo haga. Ya sean los que se dicen cristianos, una denominación o una organización, etc. Dios debe ser obedecido, las escrituras, y no debo obedecer a lo que allí se prohíbe, o no debo dejar de hacer lo que allí se ordena, aunque el mundo entero vaya en sentido contrario. Y una vez más, recordando Gálatas capítulo 1, versículo 10, si yo vivo para agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Sea quien sea ese hombre, escuche bien, sea quien sea ese hombre. Si yo vivo para agradar a los hombres, sea quien sea esos hombres, yo no soy siervo de Cristo. Gálatas, Pablo dijo allí, le dijo a los Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor yo busco? Y ese es un buen examen que tú deberías hacerte, que yo debería hacerme con frecuencia. Yo vivo queriendo agradar a quién. Vivo queriendo agradar a la iglesia local, vivo queriendo agradar al pastor, vivo queriendo agradar a los hombres, a mi esposo. ¿A quién vivo? A las autoridades. ¿A quién yo vivo? ¿Para quién yo vivo? Padre, gracias damos en Cristo Jesús por tu palabra, por esta verdad aprendida, o todas estas verdades, por recordarnos esta verdad de muchos. Gracias. Amén.